realiza ese registro de colocación o de venta de los bonos, en este caso cuando hay prima, y el registro que aplica cuando para hacer esa colocación la entidad tiene que incurrir en ciertos gastos. ¿Okay? Luego, en la sesión pasada, trabajamos el funcionamiento de lo que es la tabla de amortización de la prima. Recuerden que esta prima en colocación de bonos que tenemos acá, que se reconoce en la fecha de colocación, debe ser amortizada, distribuida a lo largo de la vida efectiva de la deuda, es decir, de los bonos. Y una forma que nosotros tenemos es esta tabla de amortización de la prima que nos permite trabajar con el método de interés efectivo, aunque muchos de ustedes no hayan cursado aún matemática financiera. ¿Okay? En la sesión pasada, entonces, nosotros vimos cómo se arma esta tabla y cómo funciona. Esta tabla tiene varias columnas, una que es la fecha, aquí va la fecha de colocación, la fecha de pagos de interés y la fecha de pago de bonos. Otra columna que es en la que se refleja lo que la entidad debe pagar por concepto de interés en cada una de las fechas que deba pagar interés. Otra columna que es el de gasto por interés, cuánto es lo que la entidad tiene que reconocer, en este caso cada semestre, por concepto de gasto de interés. Otra columna que es en la que vamos registrando la porción de la prima que se va distribuyendo en cada semestre. Como la prima tiene naturaleza acreedora, es decir, que aumenta por el haber, se le debe hacer un débito para poderla ir disminuyendo. Por eso es que esta columna se llama débito a prima. ¿Okay? La siguiente columna es la que para nosotros sería la cuenta T o el saldo de la cuenta prima en colocación de bonos por amortizar, que al final, ya cuando se venzan todos los bonos, debe quedar igual a cero, porque ya se amortizó por completo. Otra columna que tenemos es la de pago de bonos. Aquí se van registrando en la tabla las distintas cantidades de valor nominal de bonos que se van pagando en las fechas establecidas y el valor según libros de los bonos. En la sesión pasada también vimos que tenemos dos formas de calcular ese valor en libros. Podemos partir del precio de colocación o podemos partir del valor nominal o podemos partir del valor según libros anterior. ¿Ok? Por cualquiera de las dos vías debe dar exactamente el mismo valor según libros y por eso siempre les sugiero que hagan las dos fórmulas o hagan los dos cálculos, ¿ok? Entonces, en la sesión pasada vimos esta composición de cómo funciona la tabla y si mal no recuerdo, nos quedamos en el 1.7 del 2008. En todo caso, de la tabla que quiero destacar entonces en el día de hoy. Hay varios elementos de la tabla que a ustedes les pueden dar ciertos indicios de que van bien. Digo ciertos indicios porque no es que les da la seguridad al 100%. Uno, recuerden, señores, si la colocación se hizo con prima, como es en este caso, el gasto por interés tiene que ser menor al pago por interés semestral. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros hacemos una asociación de la prima con una ganancia o con algo positivo para la compañía, mientras que el pago de interés es como un sacrificio que tiene que hacer la compañía. En consecuencia, la prima disminuye el interés. Por eso es que en neto el gasto por interés es menor. Ven, por ejemplo, aquí que en cada columna se cumple que el gasto por interés es menor que el pago de interés. En este caso, por ejemplo, en el 1.7 del 2007, el gasto por interés es 309,24, mientras que el pago de interés es 375. En el 1.1 del 2008, igual, el gasto por interés es 246, valor menor al pago de interés de 300, y así sucesivamente.
Entonces, ese es un elemento para saber que vamos bien. Segundo elemento, si ustedes hacen el cálculo del valor según libros por las dos vías, es decir, valor según libros menos, en este caso, la prima que se amortiza, ¿ok? O el valor nominal más el saldo de la cuenta prima por amortizar, por cualquiera de las dos vías les debe dar exactamente el mismo valor. Si ustedes ven que eso no les da exactamente igual, se detienen y empiezan a revisar toda su tabla, ¿ok? Por eso es que siempre les digo que utilicen eso como una vía para ir viendo que van bien. Otro elemento, por supuesto, al final, el saldo de la columna prima en colocación de bonos por amortizar les tiene que dar 0 o un número muy similar a 0. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que ya se amortizó por completo, ya se pagó toda la deuda. Entonces, sencillamente ya tiene que quedar en 0 o un valor muy similar por aproximación. Igual aquí, la columna valor según libro de los bonos les tiene que quedar igual a 0 o un valor similar. ¿Por qué? Porque ya no tienes deuda, ¿sí? Entonces ahí tienen varios elementos que pueden utilizar para saber cómo van. Otro elemento súper importante, recuerden que el pago de interés se calcula considerando la tasa de interés nominal, mientras que el pago de interés, el gasto por interés, se calcula considerando la tasa efectiva. El pago de interés es tasa nominal sobre valor nominal, mientras que el gasto de interés es tasa efectiva sobre valor en libros. Importantísimo eso, ¿ok? Y recuerden que esta tabla siempre comienza es en la fecha de colocación, porque es la fecha en la cual la entidad recibe los recursos y por tanto allí es donde nace la deuda, ¿ok? Esa es la fecha en la que nace la deuda. En nuestro enunciado nos pidieron, voy a ir marcando lo que ya llevamos hecho. Número 1, determinación del precio de colocación de los bonos, que ya lo hicimos. Número 2, registro de colocación, que ya lo hicimos. Número 3, elaboración de la tabla integrada, que ya lo hicimos. Ahora nos vamos, hoy vamos a hacer 4, 5 y 6, Dios mediante. ¿Qué es el 36 del 2007 según este ejercicio? ¿Qué es el 36? La fecha de cierre. Eso es correcto, es la fecha de cierre. ¿Qué creen que se debe hacer en la fecha de cierre? Nosotros nos vamos a centrar en que en la fecha de cierre hay que registrar el gasto por interés causado en ese periodo, ¿ok? Entonces, para eso ya nosotros tenemos un camino tremendo recorrido. Vamos a tomar en cuenta primero esto, 37. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Nos vamos a la tabla, porque la tabla ya de verdad nos ahorra muchísimo trabajo. En la tabla nosotros vamos a ubicar el 36-2007, que sería equivalente al 17-2007, aquí en la tabla. 36 del 2007. El 36 del 2007 es una fecha de cierre, por tanto hay que registrar el gasto por interés, ¿sí? Ya nosotros aquí hicimos esos cálculos, ya aquí nosotros tenemos la columna gasto por interés sobre bonos. El semestre que cierra el 36 del 2007, la entidad tiene que reconocer 309,2492 por concepto de gasto de interés. Eso es lo primero que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí, porque estamos ubicados en el 36 del 2007, nos preguntamos, ¿cuál es el gasto por interés? Ya lo dice directo la tabla, 309,24. Que también hay que reconocer en esa fecha de cierre, que la entidad tiene una obligación de pagar unos intereses. Ya el cuadro nos dice que esa obligación es de 375. Entonces hay unos intereses por pagar de 375. Y luego también en esa fecha de cierre hay que amortizar la prima que corresponda a ese semestre. Ya la tabla nos dice que es 65,75. Entonces ya yo aquí tengo los datos claves que necesito para el registro del gasto por interés
del 30/6 del 2007. ¿Qué pasa? Yo aquí siempre, además de simplemente copiar y pegar los valores de la tabla, yo siempre los invito a que ustedes vuelvan a hacer el cálculo para verificar que está bien. Entonces aquí a los 375 se le resta los 309 y tiene que dar exactamente el mismo valor de la prima en colocación que se está amortizando. Por tanto, el registro para el 30/6 del 2007 sería gasto por interés sobre bono, ¿ok? Es una cuenta de gasto, aumenta por el debe, por 309,24. Hay que disminuir la cuenta prima en colocación de bonos. Se está amortizando una parte de esa prima. Esa cuenta aumenta por el haber, por tanto, para disminuirla hay que hacerle un débito. Ese débito es de 65,75. Luego están los intereses por pagar. Hay que reconocer la deuda que tiene la entidad por concepto de intereses sobre los bonos que están en circulación para esa fecha. Hay unos intereses por pagar por 375. ¿Ok? Entonces, para registrar ese gasto por interés. Entonces, ya aquí cumplimos con los cálculos y registros al 30/6 del 2007. ¿Qué nos piden? Cálculos y registros al 1/7 del 2007. ¿Qué pasa en esta fecha? Esta fecha es una fecha de pago de interés y es una fecha de redención ordinaria. Siempre me voy a ir a la tabla y busco 1/7 del 2007, 1/7 del 2007. Aquí tengo los datos relacionados con el pago de interés y aquí tengo los datos relacionados con la redención ordinaria o la redención o pago ya establecido. ¿Ok? Entonces, el 1/7 del 2007 tenemos que pagar ese interés que ya se reconoció en la fecha de cierre inmediatamente anterior. Como estamos hablando de una deuda que ya está reconocida, el interés por pagar aumenta por el haber, por tanto, para disminuir esa cuenta hay que hacerle también un débito. Entonces se afecta la cuenta de intereses por pagar por 375 contra banco o forma de pago. Entonces eso es para pagar los intereses sobre bonos que se deben pagar en esa fecha y que ya nosotros habíamos visto que efectivamente están establecidos aquí en la tabla, que ya lo calculamos y que ya se registraron en la fecha de cierre anterior. Luego, ¿qué más sucede en esta fecha? Esta es una fecha de redención ordinaria de bonos. Ya eso está planificado. Y aquí me voy a ir al inicio. Recuerden que en el inicio el ejercicio decía que los bonos vencen a partir del 1/7 del 2006 y en unos porcentajes determinados, que de hecho nosotros tomamos en cuenta al momento de elaborar la tabla. Y por eso aquí en la tabla el 1/7 del 2007 tiene ya incluido este pago de bonos por 1.500 de valor nominal. Entonces lo que hay es que hacer ese pago, hay que hacer el registro de ese pago. Entonces el registro de ese pago será bonos por pagar. Recuerden que esto es una cuenta de pasivo, entonces para disminuirla hay que hacerle un débito por 1.500 contra la forma de pago. En este caso, banco, ¿ok? Este es el registro típico de una redención ordinaria o de un pago planificado de bonos. Entonces, ya con estos dos registros que están viendo en pantalla, cumplimos con lo que nos piden en la fecha 1/7 del 2007. Interesante el siguiente punto, el punto número 6. En el punto número 6 suceden varias cosas, que es el 1/7 del 2008. Es una fecha de pago de interés. Además, es una fecha de pago de redención ordinaria, es decir, pago planificado de un grupo de bonos. Y también es una fecha de una redención extraordinaria, es decir, de un pago por anticipado
de un grupo de bonos. Las condiciones para estas redenciones extraordinarias o pagos anticipados deben estar establecidas en el contrato de emisión y colocación de los bonos. Aquí específicamente dice, la empresa estableció que los bonos pueden ser redimidos de manera anticipada en cualquier fecha al tipo de 105. Es decir, que la empresa asume el compromiso de que si paga de manera anticipada algún grupo de bonos, los va a pagar al 105% de su valor nominal y paga el interés que esté acumulado para esa fecha. Entonces ya aquí nos está dando la pauta de cuál sería el tratamiento si se da ese rescate o esa redención o ese pago anticipado. El ejercicio dice que el 1.7 del 2008 la empresa rescata, redime o paga adicional a lo que ya está previsto 3.000 bolívares de valor nominal de bonos. Ese es el valor de la redención anticipada. Y que para realizar esa operación, además, la empresa tuvo que incurrir en 200 bolívares por costos relacionados con el trato. Entonces, repito, aquí suceden tres cosas: fecha de pago de interés, fecha de redención ordinaria y fecha de redención extraordinaria. Entonces allí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Nos vamos a nuestra tabla y vamos a ubicar las secciones de la tabla que están relacionados con la fecha. La fecha es el 1.7 del 2008. Ok, entonces ya por aquí tenemos a la vista lo que corresponde al 1.7 del 2008. Lo primero es hacer el pago del interés. Ya nosotros aquí tenemos cuál es el monto. Recuerden que ya estamos aquí directamente al 1.7 del 2008. ¿Cómo quedaría el registro con respecto a los intereses para el 1.7 del 2008? Serían Y no se intereses debería por registrar. pagar por Ajá. 300 contra banco por 300. Dices por acá, intereses sobre bonos por pagar contra forma de pago, que sería banco, y dices que es 300. 300, sí. Debe haber, esto es el 1.7 del 8 para registrar pago de interés sobre bonos. Profe, ¿puede mostrar el cuadro para ver de dónde salió? Recuerden que estamos aquí, estamos parados aquí en lo que está en azul. Ya aquí el cuadro dice que para esta fecha el interés de ese semestre que se debe pagar el 1.7 del 2008 asciende a 300 bolívares. Por eso es que aquí son 300 bolívares. Ya lo dice directamente. Recuerden que ya no tenemos que registrar el gasto por interés porque se supone que eso se hizo el 30/6 del 2008, que es la fecha de cierre. Al 1.7 del 2008 lo que hay que registrar es el pago del interés. Ustedes me van a decir cómo quedaría ese registro de los 3.000 que incluso ya está aquí en la tabla, que ya están planificados que se deben pagar en esa fecha. La empresa tiene que pagar 3.000 bolívares de valor nominal de bonos el 1.7 del 2008. ¿Cómo queda el registro? ¿Qué escribo? Sería bonos por pagar por 3.000 contra banco, ¿ok? Para registrar pago de bonos. ¿Hay alguna pregunta de esto? Recuerden que ya esto está incluido dentro de la tabla. Y estos 3.000, el valor de 3.000, ya nosotros lo habíamos determinado desde el inicio del ejercicio, porque el ejercicio nos indicaba que cada cierto tiempo en específico, anualmente, a partir del 2006, la entidad iba a ir pagando esos bonos y nos decía qué parte de los bonos se iban a ir pagando. ¿Ok? En esta parte, el ejercicio nos dice que además de esta redención ordinaria planificada que tenía la entidad tenía la posibilidad de hacer un llamado extraordinario, un llamado anticipado para pagar de forma
anticipada, es decir, antes del vencimiento ordinario de esos bonos. La entidad decidió hacer un llamado para pagar de manera anticipada a los 3.000 bolívares de valor nominal de bonos. Entonces, igualito, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos vamos a nuestra tabla. Siempre en estos casos se asume que se paga el grupo de bonos que vence más lejos. ¿Por qué? Porque ese grupo de bonos que vence más lejos es el que representaría mayor costo para la organización. De hecho, sobre estos bonos es que se paga la mayor cantidad de intereses, sobre estos que están aquí de último, ¿ok? Porque son los que vencen más lejos. Entonces, siempre se asume como política que se va a pagar desde los que vencen de últimos hacia los que tienen vencimiento más reciente. En este caso, la entidad decide pagar los 3.000 que vencen el 1/7 del 2009. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hay que tener presente. Estamos hablando de estos 3.000 que voy a poner, estamos hablando de estos 3.000. Entonces, ¿cuál es el valor nominal que se va a rescatar de forma anticipada? 3.000 bolívares. ¿Cuál es la fecha de vencimiento? La fecha de vencimiento, según la tabla, es el 1/7 del 2009. ¿Cuál es la fecha de operación? Es decir, ¿cuál es la fecha de la redención extraordinaria? Ya eso lo dice el enunciado, que es el 1/7 del 2008. Y aquí el enunciado también lo dice, 1/7 del 2008. Aquí estamos organizando la información. ¿Qué otra pregunta nos tenemos que hacer? ¿Cuál es la cantidad de periodos que hay desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de operación de la redención extraordinaria? Recuerden que la N es igual al semestre. Y aquí hay entonces 2 semestres. Desde el 1/7 del 2008 hasta el 1/7 del 2009 hay 2 semestres. Entonces, la N es igual a 2. ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Siempre trabajar con la tasa de interés efectiva, que es el 4%. A nosotros nos interesa saber en este momento cuál es el valor presente de esos 3.000 bolívares de valor nominal que vencen en el 2009. ¿Cuál es el valor presente hoy, 1/7 del 2008, de los 3.000 bolívares de valor nominal que vencen en el 2009? Que además tienen una deuda asociada adicional que son los intereses. Entonces, en primer lugar, igualito, utilizamos nuestra primera tabla que es el valor presente de 1. Ahí buscamos tasa 4% y a nuestra mano izquierda ubicamos periodo igual 2. Eso nos da una intersección en la tabla que es de 0.9246 o un valor similar porque va a depender de la tabla que cada uno use. Lo importante es que utilicen sus tablas, o sea, que sea la misma tabla la que siempre usen ustedes. Entonces, para saber cuál es el valor presente al 1/7 del 2008 de los 3.000 bolívares de valor nominal de bono que vencen en el 2009, se multiplican esos 3.000 por el factor y da 2.773. También nos interesa saber el valor presente de esos intereses. Recuerden que primero entonces hay que calcular cuáles son los intereses semestrales asociados a esos 3.000 bolívares de valor nominal y que eso se calcula multiplicando el valor nominal por la tasa nominal semestral, que en este caso, denme un segundo, que en este caso es del 5%, ¿ok? Son 150. Por tanto, para saber cuál es el valor presente o el valor hoy de esos 150 bolívares de interés que cada semestre se estarían pagando
entre el 1.7 del 2008 y el 1.7 del 2009, tenemos que utilizar nuestra segunda tabla, que es el valor presente de una anualidad. Ahí ubicamos la tasa efectiva de 4% y a nuestra mano izquierda n igual 2. El factor nos da 1.886 o similar. Por tanto, el valor presente de los intereses da 282,91 y el valor presente total da 3.056,58. ¿Qué sucede? Esto quiere decir que de este valor total, que son 3.056,58, si yo le resto el valor nominal, hay 56,58 bolívares de prima que queda por amortizar. Aquí estamos comparando el valor presente total con el valor nominal para saber cuál es la prima por amortizar. Esa prima por amortizar aquí es 56,58. ¿Qué sucede? El ejercicio también es muy claro y dice, cuando se haga un pago de manera anticipada de los bonos, estos se van a pagar al tipo de 105, es decir, se va a pagar al 105%. Entonces hay que calcular eso. ¿Cuál es la cantidad de dinero que saca la entidad por concepto de estos bonos? 105% de 3.000, que da 3.150. A nosotros entonces lo que nos corresponde saber ahora es si la entidad obtuvo prima o obtuvo un descuento, obtuvo una ganancia o bien obtuvo una pérdida en esta operación, porque ya la prima la determinamos antes. En este caso resulta que la entidad está pagando 3.150 por algo que vale 3.056. Está pagando por encima. Como está pagando más de lo que tendría que pagar, entonces en este caso hay una pérdida en redención de bonos. Repito, la entidad está pagando 3.150 bolívares por unos bonos que tienen un valor en libros de 3.056,58, que es el valor que debería pagar. Vamos a ponerlo en esos términos. Eso quiere decir que la entidad está pagando por encima de lo que debe pagar. Por tanto, hay una pérdida en redención de bonos. Ahora ya lo que nos queda es hacer el registro. En este caso, estamos pagando la deuda por concepto de bonos, es decir, un elemento que es de pasivo que aumenta por el haber. Para disminuirlo, hay que hacerle una afectación por el debe, por 3.000, que es su valor nominal. Además, hay que cerrar la cuenta prima en colocación de bonos, ¿ok? Hay que disminuirla por esa prima que falta por amortizar relacionada con esos bonos. Esa prima aumenta por el haber, por tanto, para disminuirla hay que afectarla por el debe. Por otra parte, ya vimos que como la entidad está pagando un precio superior al valor en libros, hay una pérdida en la redención o en el rescate de los bonos. Esa pérdida es de 93,42. Y hay que reconocer la salida de banco de 3.150, que es el efectivo que paga la entidad, tal como está establecido en la política de pagar al tipo de 105. También el ejercicio dice que la entidad, para poder realizar esta operación, incurrió en un gasto de 200 bolívares. Aquí hay varias formas de manejarlo. Sin embargo, la realidad es que como esto es una operación completa, no tiene sentido crear una cuenta aparte que se llame gastos de redención, porque al final es una operación completa. Por eso en este caso lo que sucede es que los 200 bolívares aumentan la pérdida en redención de bonos. Y en caso de que hubiese existido una ganancia, entonces disminuiría la ganancia.
lo que estoy explicando es que como se trata de una operación completa, el efecto es que aumenta la pérdida o disminuye la ganancia. Otra clave del éxito, señores, saber calcular muy bien el precio de colocación, que eso lo hacemos tomando en cuenta las dos tablas. La tabla de, me voy a regresar para que lo repasemos, la tabla de el valor presente de 1 y la tabla del valor presente de una anualidad originaria de 1. Aquí lo clave es saber cómo se hacen estos cálculos adecuadamente, tanto del valor presente, del valor nominal de los bonos, como del valor presente de los intereses. Otro elemento clave, la elaboración de la tabla. Recuerden que la tabla siempre comienza con la fecha de colocación. ¿Por qué? Porque es en la fecha de colocación cuando surge el pasivo, cuando surge la deuda. Que tenemos dos maneras de calcular el valor según libros. Bien sea el valor según libros anterior menos la porción de prima que amortizamos, menos la porción de prima que se amortiza o amortizamos en ese semestre, en este caso porque el periodo es semestral, o el valor nominal más el saldo de la cuenta prima en colocación de bonos por amortizar. Por cualquiera de las dos vías le debe dar exactamente lo mismo. Y si no, pues tienen que detenerse a revisar. Por eso siempre les sugiero que hagan la revisión de las dos formas, los cálculos de las dos formas. Tener presente que lo que la entidad paga por concepto de interés se calcula en términos de tasa nominal sobre valor nominal, mientras que el gasto por interés se calcula con tasa efectiva sobre valor en libros, porque esta es la manera que conseguimos para trabajar con la tasa efectiva, sabiendo que algunos no han cursado matemática financiera. Recuerden que la prima en colocación de bonos se tiene que ir amortizando o se tiene que ir distribuyendo a lo largo de la vida efectiva de los bonos. Por eso, específicamente, esta columna que estoy marcando, que es la de prima en colocación de bonos por amortizar, necesariamente tiene que ser 0 al final o 0, algo por un tema de decimales, de aproximación, ¿ok? Igual que cuando hablamos de valor en libro, al final, después del último pago de bonos, también tiene que ser igual a 0. Otro elemento de validación que tienen, la columna pago de bonos, pues tiene que sumar al final la totalidad del valor nominal que se ha rescatado. ¿Ok? Si eso no les da el valor nominal total rescatado, pues hay que revisar el cuadro. ¿Qué otro elemento también para que sepan que en la tabla van relativamente bien? Porque hay otros factores que pueden incidir en que no sea así. Que cuando hay prima, el gasto por interés es menor que el interés que se paga por el efecto que ya vimos de la asociación del gasto con un sacrificio y la prima con un premio. ¿Okay? Por eso es que se dice que la prima disminuye el gasto por interés. Recuerden que en la fecha de cierre, pues tienen que determinar cuál es el gasto que debe ser reconocido en ese ejercicio y cuál es la deuda que por concepto de interés también tiene que reconocer la entidad para esa fecha. Eso es todo, ¿ok? Y hacen su registro. Luego, en la fecha de pago, pues simplemente hacen el registro del pago del interés. Disminuyen el pasivo y al mismo tiempo tienen que disminuir el banco o la cuenta de activo que se vea afectada. En la redención ordinaria o la redención regular, o en la fecha de vencimiento pautada, bueno, sencillamente ya lo que hay es que disminuir la cuenta de pasivo correspondiente. Eso es lo que hay que hacer. Profe, Adelante. en la redención extraordinaria, se toma el último bono por pagar, ¿verdad? El último. Eso es correcto, los que vencen de último. Ya lo vamos a ver ahí para que estamos haciendo ese repaso. Y es por un tema estratégico y económico, porque los que vencen de último son los que van a tener mayor carga de interés para la empresa, ¿ok? Entonces a ti te interesa más bien pagar más rápido esos que vencen más lejos para que pagues menos interés. Por eso se comienza desde el último hacia los más recientes.
antes, ¿ok? Ok. Entonces, bueno, ya cuando estamos hablando de una fecha de redención extraordinaria, ahí hay que ver pues todos los datos claves, cuál es el valor nominal que se rescata, cuál es la fecha de vencimiento de esos bonos, en qué fecha es que se está haciendo ese rescate, qué cantidad de semestres en este caso pueden ser, recuerden, cuatrimestres, trimestres, etcétera, qué cantidad de periodos hay desde esa fecha de vencimiento hasta la fecha en que se está haciendo la redención, porque eso nos permite calcular el valor presente a la fecha de la redención, que luego tenemos que comparar con el precio que definitivamente termina pagando la entidad, y que eso generalmente depende de lo que esté establecido en ese contrato de emisión y colocación de los bonos. Cuando se comparan esos valores, allí la entidad va a tener una ganancia o una pérdida. Y si adicional para poder hacer la operación la entidad tuvo que pagar algo por el trámite, pues eso afecta el resultado. Aumenta la pérdida o disminuye la ganancia. Entonces, yo les voy a mandar el ejercicio que vamos a hacer el día lunes. El lunes vamos a hacer ese ejercicio. El día viernes vamos a hacer otro ejercicio que se los enviaré al cierre de la clase del día lunes. Y lo que vamos a verificar de una vez es entonces la fecha del examen. Ok, es decir, que nosotros vamos a tener clase el día lunes 9, tenemos clase el viernes 13, que es antes de carnaval, y entonces el examen sería el miércoles 18, igual a las 2 de la tarde. Entonces, para que lo tengan allí presente. Entonces, nosotros tendríamos un nuevo ejercicio el 9, un nuevo ejercicio el 13 y nuestro examen sería el miércoles 18 a las 2 de la tarde.